Las ecuaciones diferenciales ordinarias y EDO son una parte fundamental de las matemáticas y la física que se utilizan para describir cómo cambian las cantidades en función de sus tasas de cambio. En su forma más básica, una EDO es una ecuación que involucra una función desconocida y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Estas ecuaciones son esenciales para modelar una amplia variedad de fenómenos en la ciencia y la ingeniería, desde el movimiento de planetas en el espacio hasta la propagación de enfermedades y la dinámica de sistemas eléctricos. Las EDO se dividen en dos categorías principales, lineales y no lineales. Las EDO lineales son más manejables matemáticamente y tienen soluciones analíticas en muchos casos, mientras que las EDO no lineales pueden ser mucho más desafiantes y a menudo requieren métodos numéricos para encontrar soluciones aproximadas. La matriz jacobiana. La matriz jacobiana es una matriz formada por las derivadas parciales de primer orden de una función. Las matrices jacobianas siempre tendrán tantas filas como funciones escalares tenga la función, y el número de columnas coincidirá con el número de variables. Lo primero que debemos hacer es calcular todas las derivadas parciales de primer orden de la función, después formar la matriz jacobiana. Jacobiano o determinante jacobiano. Hay que tener en cuenta que el jacobiano solo se podrá calcular si la función tiene el mismo número de variables que de funciones escalares, ya que entonces la matriz jacobiana tendrá el mismo número de filas que de columnas y, en consecuencia, será una matriz cuadrada. Una de las aplicaciones más interesantes de esta matriz es la posibilidad de aproximar linealmente a la función en un punto. Además, nos sirven para crear un puente entre dos sistemas de referencia espacios vectoriales, de manera que mediante una transformación el jacobiano o matriz jacobiana, se pueda expresar un vector de un primer sistema a otro sistema. Ahora bien, hay otras aplicaciones interesantes para los jacobianos. En robótica de manipuladores, lo usamos para deducir posibles puntos de una configuración que traerán dificultades para el movimiento, llamados puntos singulares o singularidades. Variables separables. En ecuaciones diferenciales ordinarias, una variable separable se refiere a una forma especial de EDO en la que se pueden separar las variables dependientes e independientes de manera que todos los términos con la variable dependiente estén en un lado de la ecuación y todos los términos con la variable independiente estén en el otro lado. La solución general se obtiene integrando en ambos miembros de esta ecuación con su respectiva constante. Si se incluye condiciones iniciales opcionalmente, si tienes condiciones iniciales dadas, utilice estas condiciones para encontrar el valor de la constante de integración y obtener la solución particular. Las ecuaciones de variables separables son ampliamente utilizadas en diversas disciplinas científicas y de ingeniería. Se aplican al modelar el crecimiento de poblaciones, el enfriamiento de objetos, el comportamiento económico, la biología, la mecánica, los circuitos eléctricos, las finanzas y los problemas ambientales, lo que facilita su resolución y su utilidad en la comprensión de una amplia gama de fenómenos en diversas disciplinas. Las ecuaciones diferenciales homogéneas son un tipo específico de ecuaciones diferenciales en las que todos los términos de la ecuación y sus derivadas están expresados en términos de una sola variable y una función desconocida. En otras palabras, una ecuación diferencial homogénea tiene una forma básica. Para resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas de la forma básica, comprobar que sea homogénea si m y n tienen el mismo grado. Hacer cambio de variable. El método homogéneo requiere para el cambio o sustitución de variables como se ve a continuación. Resolver por el método de separación de variables y volver a la variable inicial. Aplicación de las ecuaciones diferenciales homogéneas tienen aplicaciones en la vida real en campos como la física, la biología y la economía. Por ejemplo, en física, se utilizan para describir la caída radioactiva. En economía, se utilizan para analizar el crecimiento económico. Estas ecuaciones ayudan a comprender y predecir cambios en sistemas naturales y sociales. Las ecuaciones diferenciales no homogéneas son ecuaciones en las que el término del lado derecho no es igual a cero. Para resolver estas ecuaciones, una técnica común es el método del factor integral o factor integrante. Esto facilita su resolución. Para resolver esta ecuación, el primer paso es encontrar el factor integrante, que es una función x, de manera que la ecuación se convierte en una ecuación homogénea. El factor integrante se calcula de la siguiente manera. Una vez que encuentres el factor integrante, multiplica toda la ecuación por x, esto te dará una ecuación homogénea la cual es más fácil de resolver.
Integras ambos lados de la ecuación, con esto te dará la solución general de la ecuación original. Después de resolver la ecuación, puedes despejar y x para obtener la solución específica. Las ecuaciones diferenciales no homogéneas y el método de factor integral son herramientas poderosas para modelar y resolver una variedad de problemas en la vida diaria, desde la física y la ingeniería hasta la biología y las finanzas. Estos métodos son esenciales para comprender y predecir el comportamiento de sistemas dinámicos en diversas disciplinas. Como en los circuitos eléctricos, las ecuaciones diferenciales no homogéneas se utilizan para describir el comportamiento de circuitos eléctricos cuando se aplican señales externas como corriente alterna. Una ecuación diferencial exacta es un tipo especial de ecuación diferencial ordinaria en la que se cumple una condición específica que permite resolverla de manera más directa en una ecuación diferencial exacta. La derivada total de una función desconocida se puede expresar como una combinación exacta de las derivadas parciales de dos funciones conocidas. La forma general de una ecuación diferencial exacta es: la condición fundamental para que una ecuación diferencial sea exacta es que las derivadas parciales de m con respecto a y n con respecto a x sean iguales, es decir, cuando esta condición se cumple, se dice que la ecuación es exacta. En tal caso, se puede encontrar una función potencial f(x) y tal que. Una aplicación común en la vida diaria donde se encuentran ecuaciones diferenciales exactas es en la modelización de campos vectoriales, como el flujo de fluidos. En fluidodinámica, las ecuaciones diferenciales exactas se utilizan para describir el movimiento de fluidos, lo que es fundamental en áreas como la ingeniería de fluidos, meteorología y oceanografía. Una ecuación diferencial no exacta es un tipo de ecuación diferencial ordinaria en la que no se cumple la condición fundamental de exactitud, que se requiere para que una ecuación sea considerada exacta. En otras palabras, en una ecuación diferencial no exacta, la derivada total de una función desconocida no se puede expresar como una combinación exacta de las derivadas parciales de dos funciones conocidas. La forma general de una ecuación diferencial no exacta es similar a la de una ecuación diferencial exacta. Un enfoque común para resolver ecuaciones diferenciales no exactas es multiplicar toda la ecuación por un factor integrante apropiado. El factor integrante es una función que se elige de manera que al multiplicarla por la ecuación, esta se vuelve exacta. El objetivo es encontrar una función que haga que la ecuación sea exacta y por lo tanto, se pueda resolver de la misma manera que una ecuación exacta, fórmula para x, fórmula para y. Aplicaciones de ecuaciones diferenciales no exactas en la vida cotidiana pueden ser diversas, ya que se encuentran en una variedad de campos. Aquí tienes un ejemplo relacionado con la física y la termodinámica. Aplicación en termodinámica. La termodinámica se basa en una serie de ecuaciones diferenciales que describen cómo se comportan los sistemas de energía y materia. Estas ecuaciones a menudo son no exactas debido a la complejidad de los sistemas termodinámicos. Las ecuaciones diferenciales son herramientas matemáticas esenciales para describir el cambio de variables en función del tiempo o variables independientes. Los modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales se aplican ampliamente en ciencia, ingeniería, economía, biología y otras disciplinas. Estos modelos se utilizan para describir sistemas dinámicos, expresar relaciones causales entre variables, hacer predicciones y simulaciones, optimizar y controlar sistemas, estudiar fenómenos naturales, analizar economía y finanzas y comprender procesos biológicos y médicos. Imagina que tienes un problema en el mundo real, como predecir la población futura de una ciudad. Para resolverlo matemáticamente, primero identificarías las variables clave, como la población actual, la tasa de crecimiento, las tasas de migración, etc. Luego convertirías estas relaciones en ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, podrías usar una ecuación diferencial para describir cómo cambia la población con el tiempo, tomando en cuenta las tasas de natalidad, mortalidad y migración. Después resolverías esas ecuaciones utilizando matemáticas, como la integración si es una ecuación diferencial. Esto te daría una fórmula matemática que describe cómo cambia la población en función del tiempo y otros factores. Finalmente interpretarías esa fórmula. Por ejemplo, podría decir que la población de la ciudad aumentará en un 2% cada año. Luego compararías estas predicciones matemáticas con datos reales para validar y ajustar el modelo si es necesario.